Vamos a leer Génesis capítulo 50, versículo 20. José le habla a sus hermanos después de darse ya a conocer. Y él le dice esta palabra tan preciosa y le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Amén, hermano, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, derramada sobre cada una de nuestras vidas. Y gracias, Dios mío, porque tú nos das la libertad preciosa, Señor, de poder venir a tu casa, Señor. Congregarnos juntamente como pueblo, Señor, tu pueblo que tú has redimido, Señor, por tu pura gracia, para disfrutar de tu presencia y disfrutar de la compañía de los unos de los otros, Señor. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, que tú estás aquí en medio. Y Señor, te pedimos ahora que tú nos bendigas. Señor, dame tu gracia para predicar tu palabra, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Y prepara también nuestros corazones, Señor, para recibir aquello que tú quieres hablarnos. Dios mío, te rogamos, por favor, Señor, que tu nombre siga siendo glorificado en medio de nosotros, tu pueblo. Y que tu iglesia siga siendo edificada, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor, y para el bien de tu pueblo. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, pues este sermón que quiero compartir con vosotros, yo le he puesto el título así, muy sencillo: José y la gracia de Dios. Y vamos a estar viendo la gracia de Dios en la vida de José. Y cuando estudiamos la vida de José, que es apasionante y es increíble la cantidad de cosas que ahí ocurren y la cantidad de cosas que ocurren en la vida de José y cómo Dios en su gracia soberana usa todo para el bien de José, nos damos cuenta que José es un ejemplo vivo de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema central en la vida de José. Nosotros como creyentes somos miembros de una iglesia redimida por gracia. Pero la gracia de Dios no debiera ser entre nosotros algo solamente teórico. La gracia de Dios debe ser algo práctico, vivo, auténtico, vivencial. Conocer la gracia de Dios implica encarnar su gracia en cada una de nuestras vidas. De este modo, hermanos, José se presenta ante nosotros como un auténtico monumento de la gracia de Dios. José experimentó en carne propia la gracia de Dios para con él, y José sobreabundó también en gracia para con sus hermanos. Eso es lo que Jesús dijo: de gracia habéis recibido, dad de gracia. A veces, hermanos, podemos ver entre algunos creyentes la misma diferencia que hay entre un astrónomo y un astronauta. El astrónomo sabe la órbita de la luna, su tamaño, su gravedad y su composición. Te puede hablar de todo ello de forma perfecta, pero teórica. Él no ha estado allí, él no ha experimentado eso. Sin embargo, el conocimiento del astronauta es diferente. Él puede hablarte de la luna, pero no porque nadie se lo haya contado. No porque lo haya estudiado, sino porque él mismo ha estado allí. Él mismo ha tenido esa experiencia. Y nosotros, hermanos, somos llamados no solamente a conocer la gracia de forma teórica. Está bien, tenemos que saber explicar qué es la gracia, pero sobre todo somos llamados a tener un encuentro, una experiencia con la gracia de Dios que cautiva nuestro corazón y que transforma nuestras vidas para la gloria del Señor. El astronauta sabe de la luna, no porque le han contado, sino porque él ha estado allí. Del mismo modo existen astrónomos de la gracia que son capaces de teorizar mucho sobre la gracia, han estudiado mucha teología, pero la observan desde lejos y por lo tanto no saben lo que es la compasión. Y nosotros, hermanos, somos llamados a conocer la gracia de Dios de forma experimental. Que podamos decir: yo sé lo que es la gracia de Dios. No porque otro me la haya contado, sino porque yo he estado allí. Yo la he experimentado en carne propia. Yo he sido transformado por el poder de Dios, por su gracia inmerecida para la gloria del Señor. Hemos de conocer la gracia de Dios, por supuesto, y tenemos que saber explicarla, pero sobre todo tenemos que vivirla. Tenemos que vivir la gracia de Dios. Y José, hermanos, es un verdadero astronauta de la gracia de Dios. Y lo vamos a acompañar en su viaje, porque no solo sabe lo que es la gracia de Dios, sino que además la vive. Y esa misma gracia que tuvo Dios para con José es la misma gracia que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor, hermano. Su amor, su protección, su cuidado y su guía forman parte de la vida del creyente
por la pura gracia del Señor. Y esa misma gracia que Dios tuvo con José, José la tuvo con los demás. Él fue amoroso con sus hermanos. Él cuidó a sus hermanos. Él amó a sus hermanos. Y esa gracia que recibió, la misma gracia dio. Y hoy vamos a ver la gracia de Dios en la vida de José en tres formas diferentes. Y el primer punto que vamos a estar viendo es la gracia de Dios en la elección de José. El segundo punto que vamos a estar viendo es la gracia de Dios en la protección de José. Y el tercer y último punto que vamos a estar viendo es la gracia de Dios en el carácter de José. Así que comenzamos con nuestro primer punto y vamos a estar viendo la gracia de Dios en la elección de José. Hermanos, desde el principio Dios ha escogido a los suyos para llevar a cabo su plan redentor. Dios escogió a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos y le condujo hacia la tierra prometida. Después Dios escogió a su hijo Isaac, el hijo que Abraham tuvo con Sara, y no a Ismael, el hijo de la esclava Agar. Dios escogió a Jacob, hijo de Isaac, y no a su hermano gemelo Esaú. A lo largo de toda la historia de los patriarcas es evidente que Dios escoge al que ha de ser portador de la fe y del cual ha de formar a su pueblo. Pero Dios no escoge a unos u otros en base a nuestros méritos personales. Su llamado es por gracia, gracia inmerecida. Dios decide llamarnos a pesar de lo que nosotros somos por gracia. Fijaos que dice Romanos capítulo 9, versículos 13 y 16. Dice así Pablo, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y gloria al Señor, hermano, porque Dios ha decidido tener misericordia de nosotros. Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y en este momento de la historia bíblica nos encontramos con los hijos de Jacob, y de entre todos ellos Dios escoge a José, hijo de Raquel, para ser un instrumento maravilloso en su plan de salvación. ¿Por qué José? No parece tener nada especial. Era un joven que tenía 17 años y pastoreaba ovejas. Génesis capítulo 37 y versículo 2 dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. José era un joven pastor de una familia nómada del desierto. Así como Dios escogió de entre a sus hermanos al joven David, que de la misma manera también era pastor de ovejas, para ser un instrumento en sus manos y para hacerle el rey de Israel, ahora Dios en su corazón, desde antes de la fundación del mundo, había planificado hacer a José el Señor de toda la tierra, el Señor de Egipto, que entonces era el imperio más poderoso que había en el mundo. Dios tenía un propósito con José. Dios creó a José con un propósito singular, y Dios iba a llevar a cabo ese propósito en la vida de José para la gloria de Dios. Pero hermano, su elección no tiene lugar cuando José tiene 17 años de edad, sino mucho antes. El plan de Dios había sido trazado desde antes de la fundación del mundo, y así mismo sucede con nosotros. Por su infinita bondad, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo con un singular propósito. Gloria al Señor. Hermanos, somos el objeto de la gracia de Dios. Dios pensó en ti, pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, y tiene un propósito determinado, un propósito específico en cada una de nuestras vidas. Y ¿sabes qué, hermano? Los propósitos de Dios se van a llevar a cabo para la gloria del Señor. Nadie puede nublar el consejo del Señor. Nadie puede torcerle la mano al Señor. Dios lo que ha dicho que va a hacer, lo hará, y punto. Para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Y hermanos, es algo maravilloso. Que tú no existes porque tu padre y tu madre decidieron tener un hijo. Tú no eres fruto del azar, o yo qué sé, del capricho. Tú existes porque el plan soberano de Dios así lo determinó. Y existes con un propósito determinado. Aquel que Dios pensó
antes de que tú existieras, antes que tus padres existieran, antes que el mundo existiera. Dios ya pensó en ti. Gloria al Señor. Y Dios ha decidido derramar gracia y misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y así sucedió en la vida de José. Dios lo creó con un propósito determinado y Dios iba a llevar a cabo ese propósito para la gloria del Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y me encanta esta parte, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, no por mérito, sino, dice Pablo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora tal vez piensa, ¿será que Dios me escogió porque vio algo bueno en mí? ¿Por alguna virtud mía? ¿Escogió Dios a José porque sabía que sería un hombre íntegro? Sabemos que antes de José, Dios había escogido a su padre, Jacob. ¿Y cómo era Jacob? Como su propio nombre indica, un usurpador, un mentiroso, un ladrón, un sinvergüenza. Y esa era la condición cuando Dios lo escogió, porque Dios no nos escoge en base a méritos, en base a virtud alguna que pueda haber en nosotros, y eso mueva a Dios a buscarnos y a salvarnos. Dios nos coge por pura gracia. Nadie merece el llamado de Dios. Nadie merece ser escogido de Dios. Todos somos pecadores. Todos merecemos la ira de Dios. Todos merecemos el castigo de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia soberana, Él decide tener misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Y Él nos llama con un singular propósito para cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios, hermano. Sin duda alguna, la elección de Dios solo puede estar basada en su gracia inmerecida. Dios escogió a José y Dios te escogió a ti por pura gracia. Oseas capítulo 14 y versículo 4 dice, los amaré de pura gracia. Dios no nos escoge porque haya algo digno de amar en nosotros. Su llamado solo depende de Él mismo, de su amor, de su gracia y misericordia, de su naturaleza amorosa. ¿De quién es Dios? Los méritos no están en nosotros, los méritos están en Dios. Gloria a Dios por esto. Hasta aquí hemos visto la gracia de Dios en la vida de José, llamándole con un singular propósito. Y ahora vamos a ver la gracia de Dios en la vida de José, protegiéndole. Al leer la vida de José, es fácil concluir que toda su experiencia son desgracia y dificultades. ¿Qué habrá hecho José para merecer tanto? Sin embargo, en medio de tantas dificultades, podemos ver la mano poderosa de Dios guardando la vida de José. Y hermanos, es importante y necesitamos comprender que la gracia de Dios no solo se expresa en sus bendiciones, sino también en su protección en medio de las pruebas más feroces. La andadura terrenal de José podía haber durado 14 versículos. Y sin embargo, José tiene 14 capítulos de la Escritura. Porque Dios lo guardó, Dios le mantuvo con vida. Cuando sus hermanos le vieron venir de lejos y exclamaron, matémosle, Dios de forma soberana puso en el corazón de Rubén proteger su vida. Rubén dijo, no hagamos este mal contra nuestro hermano. Cuando estaban discutiendo entre ellos y pensando qué hacer con la vida de José, Dios no había perdido el control de la vida de José. Y cuando nosotros nos vemos inmersos en un montón de pruebas, en un montón de dificultades, en un montón de aflicciones, Dios no ha perdido el control sobre nuestras vidas. Hermanos, el Dios soberano sigue estando sentado en su trono, reinando sobre todo el universo y controlando todos los acontecimientos que ocurren a su pueblo. Dios no ha perdido el control, nunca lo perderá y va a llevar a cabo su plan perfecto con el cual Él nos llamó, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Y ahí estaban, ¿qué hacemos? Y de repente pasan por allí unos ismaelitas y su hermano Judá dice, no matemos a nuestro hermano, no cometamos este gran pecado, vendámosle. Y parece que eso nace en el corazón de Judá, pero el corazón de Judá estaba siendo movido por el Dios soberano, que vive y reina sobre todo el universo. Entonces los ismaelitas pasan por allí, le compran por 20 monedas de plata y le llevan a Egipto, que era la voluntad de Dios, llevarle a Egipto para hacerle el señor de Egipto. ¿Y dónde está Dios ahí?
¿Por qué tanto sufrimiento? Sus hermanos le están maltratando, le están despreciando, le están rechazando, movidos por la envidia. José está sufriendo el maltrato de su propia familia. Los que son de su propia sangre, del mismo padre, están vendiendo a José por 20 monedas de plata y lo están llevando a unos extranjeros sin importarle José. Pero a Dios sí le importaba a José. Y hermanos, puede ser que muchos nos desprecien. Puede ser que muchos nos maltraten, puede ser que muchos nos rechacen, puede ser que a muchos no le importemos, pero hermanos, si le importamos a Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en la mente de Dios, estamos en los planes de Dios, estamos en el corazón de Dios, ¿quién contra nosotros? Y José no lo veía, pero Dios estaba guiando los pasos de José, Dios estaba guardando la vida de José, y José no lo sabía, pero Dios sí. Y hermano, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender nunca. Pero nuestro descanso, nuestra paz, es que Dios sí sabe. Es que Dios sí entiende. Y nosotros hemos sido creados con un singular propósito de parte de nuestro Dios. Y Dios va a llevar a cabo ese propósito para la gloria del Señor. Años después, José fue acusado injustamente por la mujer de su amo, Potifar. Y José no fue ahorcado. ¿Por qué José no fue asesinado? Porque la ofensa era muy grave. Si eso era verdad, José merecía la muerte. Pero sin embargo, Dios le guardó. ¿Y qué usó Dios para guardar la vida de José? Una celda. Oscura, fría, maloliente seguramente, incómoda, desagradable, pero era el medio de Dios con el cual Dios usó a José. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a ver en procesos difíciles. Situaciones adversas, conflictos que turban nuestro corazón. Y son tiempos que Dios va a usar para mostrarnos su protección, para guardarnos y para tratar con cada uno de nuestros corazones para la gloria de Dios. Hermanos, porque cuando vemos la vida de José nos damos cuenta que es una vida de despropósito para la humanidad. Pero ¿qué ha hecho este hombre para merecer tanto sufrimiento, tanto castigo, tanta soledad, tanta maldad sobre su vida? ¿Qué ha hecho este hombre? No ha hecho nada. Pero todo el mal que los hermanos pensaron contra José, todo el mal que la mujer de Potifar pensó contra José y todo el mal que el copero pensó contra José, como vamos a ver más adelante, lo usó Dios para llevar a cabo el plan perfecto en la vida de José. Y hermanos, nuestras circunstancias no van a frustrar los planes de Dios con cada una de nuestras vidas. La enfermedad, la crisis financiera, la crisis política, no va a frustrar el consejo de Dios. No van a torcer la mano del Señor a favor de cada una de nuestras vidas para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Porque Dios está con su pueblo. Va a estar con su pueblo hasta el final. Jesús dijo que Él estaría con los suyos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Qué descanso tan grande trae eso para cada una de nuestras vidas. Cuando José estuvo en prisión, no consumió allí el resto de sus días. José no murió en prisión. Coincidió con el copero y el panadero. ¿Es casualidad? Es Dios guiando la vida de José. Y le pone al panadero y le pone al copero allí en la misma celda. Y ambos tienen un sueño. Los dos habían sido castigados por el faraón porque habían faltado. Y él dice, la interpretación de los sueños son los siguientes. Al panadero le dice que él va a ser muerto, quitado de en medio. Y al copero le dice que él va a ser restituido. Y José le dice al copero unas palabras: acuérdate de mí cuando estés en libertad. Y dice la Biblia, y el copero se olvidó de José. ¿Tú te das cuenta de que ha hecho este hombre? Pero Dios no se olvidó de José. Y hermanos, muchos se pueden olvidar de nosotros, pero Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Dios siempre va a estar guiando nuestros pasos. Dios siempre va a estar protegiendo nuestras vidas. Dios siempre va a estar proveyendo para nuestras necesidades en cualquier circunstancia y situación para la gloria del Señor. Dios no es un Dios de despropósito. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y todo lo que nos sucede, hermanos, está bajo la supervisión del Señor, bajo la soberanía del Señor. Y eso debe traer paz y alegría a cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. La vida de José sin duda está llena de sufrimiento, también está llena de pecado en su contra. A veces pareciera que no tiene ningún sentido,
Pero sabemos que el Dios Todopoderoso está guiando cada uno de sus pasos con un propósito celestial. Y hermano, lo mismo sucede con nuestras vidas. Es increíble ver que cuando nuestros planes se tuercen estrepitosamente, no obstante, el plan perfecto de Dios siempre se lleva a cabo. Imaginaos, es como si todos nosotros formáramos parte de una gran orquesta. Y nuestros instrumentos han sido golpeados y desafinados. A los violines le faltan las cuerdas, a las trompetas le faltan pistones, al piano le faltan teclas. Así estamos nosotros rotos por causa del pecado del Edén, por causa de nuestro pecado y por causa del pecado de otros en nuestras vidas. Pero Dios, el director universal, es tan sorprendentemente hábil y poderoso que a pesar de nuestras miserias sabe escribir partituras sin aparente sentido y nos da la entrada a unos y a otros, de tal modo que el ruido que esperábamos oír, que era desastroso, es transformado en una hermosa sinfonía. Así es la majestuosa gracia de Dios y así es la soberanía y el poder de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Hermanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestras frustraciones, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de tantas y tantas aflicciones por las cuales podamos atravesar, Dios va a cumplir sus propósitos sublimes en nuestras vidas para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Y la vida de José es una prueba de esto. El libro de Génesis concluye con estas palabras. Dice que José miró el rostro de sus hermanos emocionados, diciéndole: vosotros pensasteis mal contra mí. Vuestros pensamientos no eran buenos, vuestros propósitos no eran buenos, pero los de Dios sí. Dice: mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así dice Génesis capítulo 50, versículo 20, que es con el versículo que hemos comenzado. Y hermanos, qué descanso para el creyente saber que cuando todo está fuera de control, hay cosas que no podemos controlar. ¿O sí? No andamos por vista, andamos por fe, decía Moisés. Y qué descanso para el creyente saber que cuando todo está fuera de control, Dios está al control de todo. Qué descanso es saber que cuando otros te hieren, te rechazan, te desprecian, Dios en su plan lo usa el mal para bien. Qué descanso es saber que Dios no es un Dios caprichoso, sino que permite las dificultades en tu vida con un propósito eterno. Qué descanso es saber que Dios nos sigue protegiendo, Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue guiando, aun cuando nos sentimos abrumados. Dios está con su pueblo y Dios está llevando a cabo su plan perfecto en cada una de nuestras vidas para la gloria del Señor. Y meditando en el pasaje, hermano, y lo que quería compartir con vosotros, yo me acordaba de mi vida sin el Señor. ¡Qué desastre! Yo decía, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene de que yo sea concebido en una cárcel? Mi padre dejó embarazada a mi madre en la cárcel. ¿Qué sentido tiene que yo desde el vientre de mi madre iba a la cárcel? ¿Qué sentido tiene que un niño con 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7, hasta los 19 era llevado por la mano de mi madre a todas las cárceles de España? ¿Qué sentido tiene eso? Yo no le encontraba sentido. Yo me encontraba abrumado. Yo me preguntaba y decía, pero esta es la vida que a mí me ha tocado vivir, ¿de verdad? ¿Esto es la vida? No le encontraba propósito, no lo entendía, no entendía nada. Ahora lo entiendo todo. Porque ahora estoy discipulando a un montón de presos. Estoy cuidando a un montón de presos. Le estoy llevando el evangelio a un montón de presos. Algo que era malo, Dios lo ha usado para bien, para la gloria y la honra y el honor de Cristo. Hermanos, porque nuestro Dios no es un Dios de despropósito. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Dios nos crea y Dios nos llama con un singular propósito para la gloria del Señor. Y las circunstancias, las adversidades, el sufrimiento, las aflicciones, el desprecio, el rechazo, los fracasos, las frustraciones, las traiciones, Dios las va a usar para el bien de nuestras vidas, para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Así de grande es la gracia del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Y muchas cosas de las que yo no entendía, ahora las entiendo. Digo, wow, ¿cómo puede ser Dios de esa manera? ¿Cuán grande es el Señor? Inexplicable es su camino. ¿Quién entiende eso? Ahora lo entiendo todo. Para la gloria y la honra de Dios. Y así es nuestro Dios, hermano. No es un Dios de despropósito.
Dios nos llama con un propósito eterno y Él va a llevar a cabo su propósito en cada una de nuestras vidas para la gloria del Señor. ¿Puedes ver la mano de Dios en tu vida, hermano, hermana? ¿Puedes ver cómo Dios te está protegiendo aún de ti mismo y de las consecuencias de tus propias decisiones? ¿Ves cómo te está guardando en medio de todo lo que has vivido? ¿Ves su protección en tu historia? Gloria al Señor, hermano. Porque así de grande es nuestro Dios. Y así de poderoso es el Dios que amamos y servimos. El Dios que nos salvó y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Si alguien me puede dar un pañuelo porque estoy sudando como un pollo. Y me molestan los ojos. Gracias, Rey. Gloria al Señor. Así que vamos a pasar al tercer y último punto y vamos a ver la gracia de Dios en el carácter de José. Y esto es algo maravilloso, hermano. ¿No te sorprende que todo lo que sufrió José no lo destruyera por completo? La vida de José fue muy difícil. Fue echado a un pozo, fue vendido como esclavo, fue llevado cautivo, fue extranjero en tierra extraña, fue acosado y acusado injustamente, fue condenado sin juicio justo, sufrió el odio de sus hermanos, sufrió la pérdida de su madre, sufrió la separación de su padre, sufrió años en prisión y sufrió el olvido del copero. Y después de todo esto, ¿no sería extraño que José hubiera terminado amargado, deprimido o consumido por un profundo deseo de venganza? Sin embargo, hermano, y esto me encanta porque la gracia de Dios guardó el carácter de José. El copero, en principio, se olvidó de José hasta que a él le interesó. Y egoístamente se acordó de José, pero no por el bien de José, sino porque el faraón había tenido un sueño que nadie era capaz de interpretar. Y entonces dice, Señor, me acuerdo que cuando tu siervo faltó y fue castigado en la cárcel, allí había un hombre llamado José. Y recuerdo que el panadero y yo tuvimos un sueño y ambos le contamos el sueño. Él no lo interpretó y los dos sueños, como su interpretación indicaba, acertó completamente. Y entonces el faraón le manda a llamar. Y me encanta esto, hermanos, porque José no tomó venganza. José podía haber dicho que yo te interprete a ti el sueño después de haberme metido en la cárcel injustamente. Ahora te aguanta. Y no voy a orar a Dios y no te voy a decir la interpretación del sueño. Pero lo más maravilloso es que cuando José es declarado el Señor de la tierra, porque eso significa el nombre que en egipcio le pone el faraón, el Señor de la tierra, José nos dice, llamadme a la mujer de Potifar, que le voy a cortar la cabeza. Lo pudo haber hecho, era el Señor de la tierra, solo tenía por encima de él a Faraón. Él no lo hace. Y eso es mansedumbre, poder bajo control. Tenía la autoridad para vengarse y no lo hizo. Tampoco dijo, llamadme al copero, que se va a enterar. No lo hizo. José actuó como un cristiano. ¿Como quién actuó José, hermano? Actuó como Cristo. Y a eso somos llamados nosotros, a actuar como Cristo. ¿Y tú sabes lo que fueron las circunstancias adversas y difíciles en la vida de José? El proceso que Dios usó para conformar a José a la imagen y semejanza de Cristo. Y nosotros fuimos llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo, como Pablo dice, para ser conformados a la imagen y semejanza de Jesús. Para que cada día nos parezcamos más a Cristo y no respondamos como nosotros creemos o como a nuestra carne le apetece, sino como que Dios quiere que actuemos en cada una de nuestras vidas. Y me maravilla que José no tomó venganza, sino que él recibió de gracia y dio de gracia. Y derramó gracia sobre la mujer de Potifar, y derramó gracia sobre el faraón, y derramó gracia sobre sus hermanos, y derramó gracia sobre el copero. ¿Y qué me decís de sus hermanos cuando vienen y no le reconocen en su primera venida? Y cómo José llora roto por la compasión, llora al ver a sus hermanos, y sus hermanos ni siquiera le reconocen. Pero él derramó gracia sobre sus hermanos. Y eso nos dijo Jesús: de gracia habéis recibido, dad de gracia. Y hermanos, qué poco nos parecemos a José. ¿Cuánto más a Cristo? Y el Señor usa la adversidad, hermanos, para hacernos creyentes fieles, semejantes a Cristo, que dan el fruto del Espíritu. Lo hemos estado estudiando en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dan el fruto del Espíritu y viven para la gloria del Señor.
José reaccionó como Cristo, y aquí está pasando lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos salvó? Dice Pablo, para hacernos como Cristo, para conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Y así reaccionó José, como Cristo. Las adversidades en la vida de José ayudaron a José, por la gracia de Dios, a ser más como Jesús, a serle más santo. En el mundo la reacción de venganza se ha normalizado. El mundo dice que el pecado de otros te han de destruir, que si otros han pecado contra ti, tienes permiso para cultivar en tu corazón la ira, el rencor, el odio, la amargura y hasta la depresión. Sin embargo, la gracia de Dios en la vida de José nos muestra que no tenemos por qué ser lo que el mundo supone lo que debemos ser. Dios guardó el carácter de José en medio del sufrimiento, y Dios va a tratar con nuestro carácter en medio del sufrimiento. Dios hizo de él alguien cada vez más precioso por medio de las pruebas. Como Daniel en el foso de los leones, Daniel salió ileso de entre la fiera, y el Dios de Daniel fue glorificado en medio de todo el imperio, como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Los tres jóvenes salieron de entre la llama sin oler ni aún a humo, para la gloria del Señor. Del mismo modo, José no fue destruido en medio de la prueba, por la gracia de Dios, hermano. José brilló aún con más fulgor. El fuego de la prueba purificó el corazón de José y lo hizo aún más precioso. Y esto me encanta, porque José fue fructífero en la tierra de su aflicción. En la tierra de su aflicción José dio el fruto del Espíritu. En la tierra de su aflicción José brilló por Cristo, brilló para Cristo, para el honor de Dios, para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y hermanos, nosotros en medio de la tierra de nuestra aflicción somos llamados a brillar con más fulgor para la gloria y la alabanza y el honor de aquel que vino a salvar y a buscar, de aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por su pura gracia, para hacer de nosotros un pueblo santo para la gloria del Señor. Hermanos, somos el objeto de la gracia de Dios. Y Dios está llevando a cabo su plan perfecto en cada una de nuestras vidas. De hecho, hermanos, una prueba tangible, inequívoca, contundente de que Dios está llevando su plan perfecto en cada una de nuestras vidas es que nosotros nos encontramos ahora mismo en este lugar. Y tú tal vez piensas que estás por casualidad. No, Dios te ha traído con un propósito que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Y una prueba inequívoca, contundente, es que tú y yo estamos aquí en este lugar adorando a Dios, disfrutando de su presencia, experimentando la gracia de Dios y escuchando a Dios a través de su palabra. Amén. Amén. Hermano, nuestro Dios es bueno. Amén. Nuestro Dios es grande. Amén. Nuestro Dios es infinitamente poderoso. Gloria al Señor. José fue fructífero en la tierra de su aflicción. Cuando observamos a José, vemos un carácter transformado por la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios quien transformó el corazón de José. ¿O pensamos que José era un Superman? ¿Era José un superhéroe? José era un hombre sujeto a debilidades, a pasiones como tú y como yo. Pero la gracia de Dios obró en la vida de José. Y la vida de José no nos muestra solo a José, nos muestra al Dios de José, obrando en José y a través de José para la gloria del Señor. Hermano, ¿te sientes solo y abatido? José también. ¿Te han abandonado y defraudado los que más querías? A José también. ¿Te sientes tentado por el mundo? También lo fue José. ¿Te sientes engañado y maltratado por tus superiores? Lo mismo le pasó a José. ¿Te sientes mal porque te tratan injustamente? José también. José experimentó todo esto, pero con la gran diferencia de que el Señor estuvo a su lado. La gracia de Dios lo guardó, lo preservó, lo conservó y lo protegió a tal grado que José mostró gracia para con los demás que le habían maltratado, y José les pagó con bien para la gloria de Dios. Y qué difícil es eso, hermano, porque es fácil hacer bien a aquel que a ti te hace bien. Eso es fácil. Hasta los pecadores que no conocen a Dios, que viven bajo su ira, lo hacen. Pero qué difícil es hacer bien a aquel que a ti te hace el mal. Pero un cristiano fiel tiene que reaccionar de esa manera.
De hecho, Jesús lo dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Porque si saludamos solo a los que nos saludan, si amamos solo a los que nos aman, si hacemos bien a los que nos hacen bien, dice Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí el fruto del Espíritu? Si eso lo hacen también la gente que no tiene el Espíritu. Pero José aquí está amando a sus enemigos. Está bendiciendo a aquellos que le han maldecido de forma grosera y deliberada. Y está haciendo bien a aquellos que le han maltratado de forma profunda y han herido su corazón. Hermanos, somos objetos de la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque nos protege en medio del pecado. Porque nos santifica para hacernos más como su Hijo. Pero sobre todo, somos el objeto de la gracia de Dios, del favor de Dios. Porque tú y yo nos encontramos cara a cara con la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, hermanos, por Cristo Jesús. Gloria al Señor por nuestro amado, bendito y glorioso Salvador. Gloria a Dios por Cristo. Como José fue traicionado, así el Señor Jesucristo fue traicionado por todos nosotros. Nosotros lo rechazamos, nosotros le dimos la espalda, nos hicimos su enemigo. Tú y yo estábamos con Judas cuando le vendió por un puñado de monedas, 30 concretamente. Tú y yo estábamos con los romanos cuando lo clavaban en la cruz. Tú y yo estábamos con los judíos cuando gritaban, crucifícale, crucifícale. Sin embargo, ¿qué hizo él? Nos perdonó. Nos perdonó por su infinita gracia y misericordia. Jesús nos perdonó y siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Gloria al Señor. Así dice Romanos capítulo 5 y versículo 10. Jesús es nuestro José. Y más que José, así como José habla al corazón de sus hermanos, hermano, este es glorioso, Jesús de Nazaret. También ahora, en este preciso instante, en este mismo momento, Jesús nos está mirando a cada uno de nosotros a los ojos. Y nos está diciendo, vosotros pensasteis mal contra mí. Pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que hoy vemos. ¿Qué vemos, hermano? ¡Wow! Que Dios le está dando vida a su pueblo. Gloria al Señor. Que Dios está sanando las heridas de su pueblo. Que Dios nos está conformando a la imagen y semejanza de Cristo. Que Dios está proveyendo para nuestras necesidades. Que Dios nos está guiando. Que Dios nos está guardando. Que Dios nos está bendiciendo. Gloria al Señor. Nosotros pensamos mal contra Cristo, pero Dios lo encaminó para bien. Para ver lo que nosotros hoy vemos. Que hay un pueblo redimido por la gracia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia del Señor. ¡Gloria a Jesús! A pesar de nuestras miserias y debilidades, hermano, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra angustia, de nuestro fracaso, etc. Veamos en este hermoso relato la mano de Dios guiando nuestros pasos y que de manera sorprendente, hermanos, su gracia es mayor que todas las penas. Su gracia es mayor que todos nuestros pecados. Su gracia es mayor que todo el sufrimiento. Su gracia es mayor que todas las persecuciones. Su gracia es mayor que todas las pruebas. Su gracia es mayor que todos los enemigos que tú y yo podamos encontrarnos a lo largo de nuestra vida. Su gracia es mayor. Gloria a Dios. Y eso es lo que sostuvo la vida de José. La soberana gracia de Dios. Hermanos, en el Evangelio no existen los superhombres. No existen los superhombres. No existen los héroes. Aquí hay un solo héroe en la historia. No es José. El héroe se llama Jesús de Nazaret. De hecho, José es un tipo perfecto de Cristo. Mira, te invito a estudiar la vida de José. Impresionante cuántas similitudes hay entre José y Jesús. Impresionante, es asombroso. En el Evangelio no hay superhombres. El único héroe de nuestra historia y el único héroe de la historia de José es Cristo, para la gloria de Dios y para el bien de José. Y el único héroe que hay en nuestra vida es Cristo, para la gloria de Dios y para el bien nuestro. Para que todos vean y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así como en Babilonia no glorificaron a Daniel, ni a Sadrán, ni a Mesán, ni a Abednego. La gloria fue para el Señor. Nosotros hemos sido llamados con un singular propósito. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios va a llevar a cabo ese propósito perfecto en cada una de nuestras vidas por su gracia infinita. Y ahora, hermanos, vamos a recordar lo que hemos visto y terminamos. Hemos visto tres maneras diferentes en las que la gracia de Dios se manifestó en la vida de José. En su llamado,
en su protección y en su carácter. Y de estas tres maneras la gracia de Dios sigue operando en cada una de nuestras vidas. Dios nos sigue llamando por su soberana gracia. Dios nos sigue guardando y Dios sigue trabajando en nuestro carácter, conformándonos a la imagen y semejanza de Cristo, su Hijo amado. Amén. Vamos a orar. Padre, una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes